aleluya, y de haber cantado, Dios mío, aleluya, Señor, estos himnos de hermosos sacrificios de labios, Dios mío, aleluya, que te hemos entornado para honra y gloria de tu bendito nombre, Señor Jesús, aleluya. Espero que esta hermosa tarde, Dios mío, aleluya, ha recibido, y Padre Santo, esos signos, Dios mío, para honra y gloria de tu nombre. Padre, te pido, te ruego, Dios mío, aleluya, que ellos despertaren tu pelo, Dios mío, aleluya, que ellos, Dios mío, aleluya, esa amplia fe de justicia, se escuchar, Dios mío, tu santa palabra, Dios mío, aleluya, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, trae bendición, Dios mío, en la voz de mi cuñado Salomón, Dios mío, trae bendición, Dios mío, un sueño del Espíritu Santo, que cada palabra, Dios mío, venga envuelto de esta dulzura, de tu poder, de tu gracia, Dios mío, aleluya, a través del Espíritu Santo, Dios mío, que nosotros entendamos, que nosotros comamos, que nosotros, Dios mío, aleluya, asimilemos esta bendita palabra, mi Dios amado, aleluya. Bendice, Dios, tu pueblo santo, Dios mío, bendice tu pueblo santo, Dios mío, aleluya, que está en esta hermosa hora, Dios mío, aleluya, como tierra sedienta, Dios mío, queriendo, Dios mío, aleluya, ser, Dios mío, lleno, Dios mío, de ese favor, Dios mío, de tu santa palabra, Señor Jesús, aleluya, en Cristo Jesús. Bendice tu pueblo, bendice cada niña, bendice cada niño, cada hermana joven, Dios mío, cada hermana, cada hermano, Dios mío, aleluya. Digo que esta palabra venga a refrescar, Dios mío, Padre Santo, aleluya, de nuestros corazones, en Cristo Jesús, aleluya, amén y amén, Señor Jesús, amén. Gloria a Dios. Y bien, hermanos, de esta forma, ¿verdad? Si estamos los cómodos, ¿verdad? Y, hermanos, nuestros oídos atentos a lo que Dios nos va a decir en esta tarde por el medio de su siervo, y en esta hora le cedo los micrófonos a él. Que el Señor lo bendiga, hermano. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hemos estado escuchando, amén, la bienvenida a cada uno de los que visitamos esta tarde. Amén. Yo soy un visitante también, pero no soy un extraño para ustedes. Amén. Soy su hermano. Amén. Lavado con la sangre de Cristo. Amén. Y por eso es que lo gozamos. Por eso es que sentimos la presencia de Dios. Por eso es que hay, hermanos, el sentir en los hermanos que están aquí, amén, el sentir en ellos, vamos a aprovechar. Yo hubiera querido que siguieran con el programa, que te digan, porque no estaba por mi mente el venir a predicar esta noche. Pero la cuestión es, hermanos, que desde el día que nos hicimos discípulos, amén, ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos, amén, la voluntad de aquel que nos ha llamado, amén. Y si Él nos ha llamado, vamos a hacer el trabajo que Él nos ha encomendado entonces, amén. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen bienvenido Espíritu Santo en esta noche? Aleluya. Bienvenido Espíritu Santo, porque Él está en este lugar. Si Él estuviera en este lugar, la reunión que nosotros tenemos fuera en balde. La reunión que nosotros tenemos no tuviera sentido, pero como Él está en medio nuestro, entonces hay gozo, hay alegría, hay paz, hay amor, hay armonía, hay felicidad, aleluya, porque Él está en medio nuestro. Y nosotros nos unimos al gozo que siente el hijo de nuestro hermano. Amén. Y como lo siente Él, lo comparte con la familia, hermanos, en carne, y lo comparte con la familia de Cristo también. Qué bonito, hermano. La Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan. Amén. Si lloramos con los que lloran, también nos gozamos con los que se gozan. En esta hermosa tarde, hermano, me alegro en estar con ustedes. Mire que a muchos no les conozco. Amén, pero una cosa sí estoy seguro. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida y el nombre suyo también. Amén. Y si hay alguien que no está seguro, si su nombre está escrito en el libro de la vida, asegúrese de apuntarse en esta batalla. Amén. Hay que asegurarse. Amén.
acompaña, amén. Mi hija Noemí, tenemos, hermanos, para la gloria del Señor, 5 hijos. Amén, todos trabajando en el ministerio. Dios nos ha dado, hermanos, el privilegio ya hace un tiempo atrás que vine. Todavía estábamos asistiendo a una iglesia. Ahora, hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de estar pastoreando una iglesia. Amén. Y ahora me doy cuenta que el trabajo no es fácil. Amén. El trabajo es pesado. Pero cuando nos encomendamos a aquel que nos ha dado la orden, Él también dice: yo te tomo de la mano y yo te llevo hacia adelante. Amén. Porque hay obstáculos, sí. Hay piedras, hay barreras. Pero ya está la voz de aquel llamándome hacia el frente de mí. Adelante. Aleluya. Tú puedes cruzar ese mar. Tú puedes cruzar el Jordán. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos han tenido que pasar dificultades? Amén, todos. Pero podemos decirle obedecer hasta aquí. No salimos de mar. Amén. Y como es hermano, acción de gracia, quiero llevarlo a usted en esta parte a que abra sus Biblias. Vamos a ver qué tan agradecidos somos con Dios. Amén. Y a ver si retenemos lo que Dios nos ha dado. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando usted no tenga, me contesta con un amén. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Todo lo bien? Apocalipsis 3:11, vamos a estar leyendo un solo versículo. ¿Qué dicen? Se me hace que no lo tiene. Amén. O lo están leyendo al otro. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde está, hermanos? Teniendo como prueba, retén lo que tienes. Amén. Retén lo que tienes. Una cosa, hermanos, es muy diferente: el recibir de Dios, porque todos recibimos de Dios. Pero cuando retenemos lo que Dios nos da. Y aquí quiero que podamos entender y poder, hermanos, llevar nuestra mente a poder retener aquello que Dios nos da. Amén. ¿Cuántos han recibido de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos han recibido alguna sanidad o algún milagro que Dios haya hecho en su vida? ¿Cuántos han recibido de parte de Dios, hermanos, a cualquier cosa que usted ha recibido? Pero ¿cuántos han retenido aquello que Dios les ha dado? Y cuando Dios da algo, hermano, Dios te lo da para que te tenga, para que te quedes con Él. No te lo da ahora para quitártelo mañana. Viene alguien que te lo quiere quitar y ese alguien se llama Satanás. Pero cuando Dios te da algo, tú tienes que pelear por aquello que Dios te ha dado. Tú tienes que cuidar aquello que Dios te ha dado. Tú tienes que conservar aquello que Dios te ha dado. Sea bendito el nombre de Dios. Pero para poder retener aquello que Dios te ha dado, necesitas tú ser un guerrero. Y ese guerrero, hermano, tiene que empuñar una espada. Y esa espada no es de hierro, no es de oro. Es la espada que Dios ha dejado, es la palabra de Dios, aleluya. Porque a través de ella es cuando nosotros vamos a poder, hermano, ver todas las bendiciones que están escritas en ella y poder hacer de nosotros estas bendiciones. Ahora en estos tiempos estamos nosotros viendo a muchas personas, hermanos, que andan tambaleando, a muchas personas que andan, hermanos, como saltamontes. Nunca se sienten felices en un lugar donde están, nunca se sienten tranquilos en el lugar donde Dios los ha puesto. ¿Por qué? Porque no pueden retener
son como el tamo que arrebata el viento. Aleluya. Dios quiere personas así. Dios quiere personas agradecidas. Sea bendito el nombre del Señor. Dios te da la salvación. ¿Cuántos tienen esa salvación? Hay muchos que tienen solamente el nombre de cristiano, el apodo de cristiano, pero han perdido la salvación, no pudieron conservar la salvación. Pero hoy dice aquí, yo vengo pronto, aleluya, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Sea bendito el nombre del Señor. Aquello que Dios te ha dado, aleluya, tú tienes que retenerla. La salvación es algo tan precioso que Dios nos ha dado, pero es algo también muy fácil de perderlo. ¿Por qué se puede perder la salvación? Por un platillo de lentejas, aleluya. Por un bocadito que el diablo te diga, mira, esto está bonito, esto está rico. Y cuando usted mira aquello, es agradable a los ojos, aleluya. Al igual que el árbol que estaba en el huerto, cuando estaba en el árbol allá, el Señor le dijo, mira, de todo el árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no deben comer, porque el día que deben comer ciertamente morirán, aleluya. Pero aquellas cosas son agradables a los ojos, aquellas cosas son agradables a la vista, y eso es lo que el enemigo te ofrece. El diablo sabe que Dios te da un regalo y que ese regalo él no lo puede obtener por más que se esfuerce o por mucho que haga, nunca va a obtener ese regalo. Porque ese regalo es solamente para el hombre, aleluya. Ese regalo no fue para Satanás. El diablo está vencido, sea bendito el nombre de Dios. Y cuando Cristo vino, Él lo venció en el madero de la cruz. Y Él dijo, consumado es, aleluya. Terminada está la obra. El enemigo está vencido, pero todavía sigue teniendo autoridad y poder sobre esta tierra. Pero no sobre todos, solo sobre aquellos que le permiten, aquellos que lo invitan, o aquellos que aceptan la invitación. Cuando se le presenta algo bonito y usted lo mira y usted camina hacia allá, lo está invitando Satanás. Pero hay una palabra que lo está llamando, hay un espíritu que le está diciendo, no te acerques, no vayas, aleluya, porque hay peligro, hay una luz roja, aleluya, hay una luz intermitente ahí, aleluya, donde le está marcando el lugar donde usted no debe pasar. Pero nosotros, dice la Biblia, que vamos como buey al descolladero, aleluya, muchas veces, pero cuando atendemos el llamado, entendemos la palabra de Dios, entonces vamos a ser obedientes y vamos a decir, no, esta voz no es de Dios. Y la Biblia dice que las ovejas oyen su voz y la entienden, la conocen, aleluya. ¿Cuántos conocen la voz de Dios? Amén. Hay que conocer la voz de Dios. He aquí, yo vengo pronto. Esta alegría que siente el hijo de mi hermano, que la retenga. No hasta que regrese de aquí, no hasta que pasen 20, 30, 50 años, no, hasta que Cristo venga, o hasta que Dios lo llame, aleluya. Hay que retener lo que Dios nos ha dado. A veces no se le bien el pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, era un pueblo agradecido. A veces salieron de Egipto y iban contentos. Iban alegres porque habían sido libres de la esclavitud, y por casi 430 años habían estado oprimidos, pero no pudieron retener aquel gozo y la felicidad, porque tan pronto llegaron al mar, aquel gozo se les terminó. Si hubieran mantenido el gozo, hubieran sabido que aquel que los sacó de Egipto, aquel los iba guiando con brazos fuertes. Sea bendito el nombre del Señor. Pero ellos no retuvieron
sino que murmuraron contra Moisés y dijeron: no habían sepulcros allá también donde podíamos ser enterrados. No comíamos mejor allá en aquel lugar. Y comenzaron a murmurar. Es que al pasar el tiempo, como que nos fastidiamos. Estamos esperando la venida del Señor, pero ¿cuánto tiempo tienen anunciando que Cristo viene? Era un niño, ahora estoy viejo y todavía sigo oyendo de que Cristo viene. ¿Y qué se preocupa? Cuando yo era un niño escuchaba que Cristo venía. Ahora soy un viejo y yo predico todavía que Cristo viene y sigo creyendo que Él viene, aleluya, por un pueblo que me alabe, por un pueblo que esté preparado, por un pueblo que no tenga sus ropas. Gloria a Dios. Aleluya. Y en usted, en lugar de enojarse, alégrese, porque es un día más de oportunidad que le da el Señor para que arregle su vida con Él. La Biblia dice que Dios no tarda su promesa, como algunos la tienen por tratarse, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El pueblo de Israel murmuraron, pero Dios los cruza el mar y nuevamente vuelve la alegría a ellos. Cruzaron el mar y el Señor dijeron: ellos dijeron: ese Dios que tenemos es un Dios de poder. Pasaron de manos como por tierra seca. Y ellos decían: en realidad, este Dios no lo vamos a dejar. Pero llegaron nuevamente, les dio sed. Aleluya. Y comienzan nuevamente a murmurar. Tuvieron sed y nuevamente a murmurar. No repetían aquello que Dios les había dado. Pero a ustedes, hermanos, hay tres pilares que Dios ha dejado. Y cuando nosotros nos pegamos a esos pilares, hermanos, entonces vamos a poder retener lo que Dios nos ha dado. 1 Corintios 13:13. Ahora pues permanezca. ¿Cuál es? ¿Qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Hay tres pilares, aleluya, donde podemos agarrarnos. Que estoy, hermanos, ahorita un poquito desesperado. Me voy a agarrar de ese pilar de la fe, aleluya. Me voy a agarrar de ese pilar de la fe, que es el que me va a ayudar a vencer las tentaciones, a vencer las pruebas, a vencer los obstáculos. Ese pilar de la fe se permanece conmigo. Sea bendito el nombre de Dios. Yo estoy desesperado, aleluya. No estoy esperando tanto tiempo. Me agarro en el pilar de la esperanza, aleluya. Y ahí ese pilar me mantiene siempre confiado. Esa esperanza me va a mantener, aleluya. Aunque pase un año, aunque pase 2 años, pero yo sigo agarrado de Él, aleluya. Y Él me sostendrá. El amor por la obra del Señor. El amor por hacer el trabajo que Dios nos ha dado. También, aleluya, nos va a ayudar para que sigamos hacia adelante y poder retener aquello que Dios nos ha dado. Lo que Dios hace en tu vida, Dios hace una sanidad en ti. Y el día de mañana el enemigo vuelve y te dice: mira, te vuelve ese dolor. Y tu mente comienza a decir: yo creí que ya era sano. Comienza a dudar. En lugar de decir: yo creía que ya estaba sano, reprende al diablo y dice: Dios me ha sanado, aleluya. Dios me ha dado la sanidad. Dios me ha dado la sanidad. Y yo voy a retener esa sanidad que Dios me ha dado. Yo voy a pelear, aleluya, por esa sanidad. Que Dios te ha sacado de un problema, aleluya. Tú mantente feliz del Señor. Me ha sacado, Él es mi fortaleza, aleluya. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Sea bendito el nombre del Señor. Y si no vamos a hacer lo que David decía:
unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, decía David. ¿Por qué razón, hermano? El salmista hacía esto y decía: tú unges mi cabeza con aceite. Nadie más que David sabía, hermanos, el trabajo que tenía que hacer él como pastor de ovejas. El trabajo que David tenía que hacer para cuidar las ovejas de su padre. David andaba en el desierto, y en el desierto él tenía que cuidar de estos animalitos, y el trabajo que David hacía cada mañana, dice que David sacaba cada oveja. Cuando sacaba la oveja, David la llenaba la cabeza de aceite. ¿Por qué razón tenía que hacer este trabajo David? Como él sabía lo que él tenía que hacer con las ovejas cada mañana, por eso él decía: tú unges mi cabeza con aceite. Entendiendo las razones por las que él tenía que hacer cada mañana el ungir las cabezas de los animalitos con el aceite. La razón, hermanos, por la que David tenía que ungir aquellos animalitos, dice que allá, hermanos, donde él andaba, había una clase de mosca. Que esta mosca, hermano, andaba buscando los animales. El animal que no tuviera aceite, llegaba a esta mosca, ponía la larva por el oído de aquel animalito. La larva, hermano, crecía en el animalito, y cuando crecía, esa larva se le metía a la cabeza del animalito, y cuando la larva se le metía a la cabeza, aquel animalito comenzaba con el dolor de cabeza, y comenzaba a enloquecer, y comenzaba a dar golpes en las peñas, en los árboles, por el dolor de cabeza. Aleluya. Pero cuando David ungía con aceite de los animales, la larva, la mosca no se le acercaba al animal, porque aquel aceite, aleluya, lo protegía. El olor de aquel aceite protegía a aquel animalito, porque la mosca pudiera llegar y poner la larva en el oído del animal. Así también, aleluya, tú dile: unges mi cabeza con aceite, para que tu cabeza esté ungida y no vaya a dar la mosca que anda en el mundo y vaya a poner una larva en tu cabeza y comiences a bloquear. Sea bendito el nombre de Dios. Comienzas a hacer cosas que no son agradables. Cuando ya fue puesto la larva en tu cabeza, cuando el enemigo logró entrar, comienzas a bloquear. Ya no te sientes tranquilo en la iglesia. Vienes a la iglesia, pero dices: ¿qué tanto hablan estas gentes? ¿A qué hora se va a terminar ese culto? Ya estás con el dolor, ya está la larva, ya está en tu oído, está comenzando a meterse en la cabeza. Pero si tú le pides al Señor, si tú le dices: úngeme con ese aceite, aleluya, ese aceite especial que no lo puedes comprar en la tienda, sino que lo hayas aquí cuando buscas de la presencia bendita de Dios. Aleluya. Otra de las razones por la que David ponía el aceite en los animalitos era porque los animalitos, hermanos, cuando entraban en celo, los machos venían y se pegaban. La forma de pelear de ellos: agarran carrera y pegan con la cabeza, cabeza con cabeza. Cuando había aceite en la cabeza de ellos, el golpe, cuando ellos pegaban con las cabezas, se deslizaban, porque el aceite
hacía que el golpe no fuera tan grande. Así también, aleluya, cuando el diablo quiera golpearte, pero si tú tienes aceite, aleluya, ese aceite va a ser, aleluya, que el golpe no lo sientas tan fuerte, porque ese aceite va a hacer que el golpe se deslice, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de lo suyo. Sea bendito el nombre de Dios. Vas a sentir el golpe, pero no te va a hacer daño. No va a ser tan fuerte. Algunos, aleluya, han sido golpeados. Estos animales, cuando no tienen aceite, el golpe los mataba. Uno moría y uno era el vencedor. Pero con el aceite se cansaban de golpearse y no se hacían daño. Así que, hermanos, si usted pelea con su hermano, póngase aceite. Póngase aceite. Para que ese aceite no vaya a permitir que usted dañe a su hermano. Aleluya. Yo creo que por mucho que uno quiera evitar los encontrones, siempre se dan. Siempre se dan. Si no lo saludaron, ven y este que tiene. Y el Señor no necesitamos agarrarnos a golpes, hermanos, porque hay palabras que hacen heridas más profundas que un golpe. Entonces nosotros tengamos ese aceite, aleluya. Ese aceite va a hacer que refrenemos nuestra lengua para no ofender al hermano. Ese aceite, si acaso te das golpe, ese aceite te va a ayudar, aleluya, para que el golpe no sea tan grande y no te haga tanto daño. Otra de las razones por la cual David ungía las ovejas es que andaban allá en pedregales. Amén. Y andaban caminando. De repente, hermanos, iban caminando. Había una piedra floja. Se resbalaban. Caían. Usted le puede quebrar un pie, pero puede seguir caminando con muletas. Pero no se puede quebrar la cabeza y seguir viviendo. Aleluya. Entonces David ungía aquellos animales y cuando ellos caían, hermanos, el golpe, hermanos, no lo recibían tan fuerte porque tenían aceite, aleluya. Así también sea bendito el nombre del Señor. Cuando alguien resbale, cuando alguien caiga, el golpe no va a ser tan fuerte porque va a andar aceite con usted, aleluya. Y va a haber alguien que le va a extender la mano y le va a ayudar para levantarlo, para animarlo, para restaurarlo, aleluya. Sea bendito el nombre de Dios. Pero no se puede restaurar a alguien que está muerto. El que está muerto hay que enterrarlo. Amén. Pero si todavía quedó lastimado solamente, se puede hacer algo. Se puede levantar. Sea bendito el nombre de Dios. Y por eso es, hermanos, que David decía al Señor: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Sea bendito el nombre del Señor. Dios está en todo lugar. Donde quiera que andemos nosotros, ahí está el ángel de Jehová con nosotros. Tenemos que debemos de entender y poder retener aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Que tienes que luchar tanto para retenerlo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado y que no has podido tú, por más que has tratado? Te cuesta retener eso que Dios te ha dado. Hay quienes, hermanos, luchan. Hay quienes, hermanos, se esfuerzan, pero ese esfuerzo no les alcanza porque están peleando con sus propias fuerzas todavía.
al Señor y echando sobre Él, dice su palabra, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Aleluya. Entonces, como Satanás anda alrededor mío, entonces yo me voy a esconder y voy a echar toda mi ansiedad sobre Él. Sea bendito el nombre del Señor. Dios anhela, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos mantener lo que Dios nos ha dado. Podamos mantener aquello que Dios nos ha dado, aquel gozo que Dios te ha dado. Hay un canto que dice que el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Es cierto o es mentira? Pero miren que nosotros lo cantamos. Pero el gozo muchas veces saliendo de aquí, ¿dónde quedó el gozo? Llegamos a la casa, hermanos, y el viento se llevó la ropa. Se nos acabó el gozo, porque el viento se llevó la ropa. Que si saliendo de la iglesia alguien te rayó el carro, mejor me hubiera venido para que me rayaran el carro. ¿A dónde está el gozo? Aleluya. Hay que darle gracias a Dios por todo, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces no entendemos, pero la misericordia de Dios es grande, y lo que no entendemos ahora, lo entenderemos mañana. Mañana sabremos por qué Dios lo hizo. Amén. Entonces, si hay algo que usted está pasando y usted dice, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por esto? Entonces se equivocó Dios, porque la Biblia dice que hay que darle gracias a Dios por todo. Amén. No dice que por lo bueno. Amén, por todo. Hay un canto que dice que alabar a Dios cuando cosas te saben bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo la alabo, aleluya, desde mi quebranto. Y mi Cristo Santo se glorifica. Cuando usted le alabe con el corazón quebrantado, cuando usted le alabe con el corazón herido, pero todavía así, toma sus rodillas y dice como dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, vamos a pensar a ver la gloria de Dios. Amén. Cuando aprendamos a alabarle en el dolor, vamos a comenzar entonces a sentir la gloria de Dios. Muchas veces Dios quiere darte cosas, pero para darte quiere probarte si la vas a poder administrar. Y cuando te prueba, sale como el escrito en la pared: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Aleluya. Qué tristeza, aleluya. Qué tristeza que entendiendo, queriendo Dios darte algo, regalarte algo, pero Dios quiere ver si tú eres capaz de llevar aquello que Dios te quiere dar. Y encuentra Dios que no puede darte lo que Él quiere darte, porque no lo vas a poder llevar, porque no le fuiste fiel en aquello poquito que Dios te ha dado. Pero cuando le seas fiel en eso poquito, es que yo no vengo a la iglesia porque solo a barrerme con Él. Es que yo vengo a la iglesia porque ni siquiera en cuenta me toman. ¿Y quién le dijo a usted que tienen que tomarle en cuenta? Aleluya. Ay, alégrese usted, aleluya, porque aquel que está ahí arriba lo va a tomar en cuenta. Sea bendito el nombre del Señor. Lo que usted hace, no lo hace para ser visto por los hermanos, porque los hermanos, por más que se esfuercen, no tienen para pagarle. Y si ellos le pagan a usted por lo que hace aquí, entonces está recibiendo su salario aquí. Y cuando usted vaya allá, no, pero allá te pagaron. A
ti te preocupó porque te pagaran allá. Y él dice en otro versículo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué tan agradecidos somos con Dios? Gloria a Dios. Amén. Cuando dicen como Pedro: Señor, dura es tu palabra. Amén. Esa palabra de Dios de aquí es más cortante. Amén. Pero ¿por qué será que Dios es así? Porque nos ama. Amén. Y porque para allá al cielo, hermanos, no vamos a poder llevar cualquier cosa. Y allá no va a entrar cualquier cosa. Entonces, lo que Dios ha salvado no es cualquier cosa. Entonces, usted es alguien especial para Dios. Amén. Que si el mundo no lo valora, que si alguien dice: mire, tú no vales nada, pues es que yo no quiero tener valor aquí en la tierra. Yo quiero tener valor ante los ojos de Dios. Y Dios dice que yo soy especial, porque vosotros sois pueblo especial, real sacerdote, aleluya, sea bendito el nombre de Dios. Ya después que si el mundo lo desprecia, hay alguien que nos aprecia. Hay alguien que nos ama. Hay alguien que nos está esperando con los brazos abiertos, aleluya. Hay alguien que te está diciendo: hijo, yo te amo, aleluya. Hijo, yo te amo, yo te quiero dar un abrazo. Y solo puede. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Amén. Todos nos sentimos amados por Dios. Amén, como sentía Juan y Pedro. Amén. Juan, hermano, dice que se recostaba. Amén. Se recostaba en los brazos del Señor. Y usted, hermanos, no se siente celoso. No, un día también, porque Juan, aunque se recostaba en los brazos del Señor, pero también él murió. Y él no está todavía con el Señor, él está en un lugar de descanso, amén, esperando el día de la resurrección. Entonces, cuando nosotros, que ya hemos muerto, resucitemos, allí va a estar Juan y Pedro también, y allí va a estar el Cordero de Dios, aleluya, que ha quitado y ha borrado el pecado de mí. Amén. Así que, hermanos, miren, ¿cuántos quieren retener lo que Dios les ha dado? Amén. Si usted siente que Dios le ha dado algo, ese don que Dios le ha dado, ese día cuando usted, hermanos, tenía, y es que hay muchos que viven del pasado. Hay muchos que dicen: yo me acuerdo cuando yo hablaba en lenguas, me acuerdo cuando Dios me usaba en profecía. ¿Pero por qué? Si Dios no te ha quitado todavía ese don, lo has descuidado, porque no lo has retenido, aleluya. Pero esta noche, si tú has perdido algo, aleluya, si el enemigo te ha quitado por engaño algo, esta noche mira: Señor, yo quiero recordar nuevamente, aleluya, esa llenura que yo sentía, ese don de hablar en lenguas, aleluya. Yo quiero volver a hablar en lenguas. ¿Cuántos son bautizados con evidencias de hablar en otras lenguas? Amén. ¿Nadie? Amén. ¿No hay nadie? Dios. Hay una necesidad grande entonces. Amén. Porque el hablar en otras lenguas, hermano, es un bautismo. Amén. Y el hablar en otras lenguas uno se edifica. Uno habla con el Señor. Y mire, por pena no lo dice. Amén. Yo sé que hay gente. Y por pena no dice yo, porque no quiere decir yo fui bautizado. Yo era bautizado. Porque dije: no, pues van a decir que no he retenido lo que Dios me ha dado. Aleluya. Pero hable con el Señor. Dígale: Señor, yo quiero. Mire, el salmista, hermano, él oraba con Dios. Y él te dice, le dice al Señor en una oración: devuelve el gozo de mi salvación. Si usted no siente ya ese gozo, si usted no siente ya ese fuego que ardía en usted, todavía es tiempo, aleluya.
Todavía es tiempo. Dios quiere llenarte. Dios, hermanos, todavía está interesado en llenar a su pueblo. Él no quiere un pueblo raquítico. Él no quiere un pueblo moribundo. Porque Dios es un Dios de poder. Y la Biblia dice que aquellos que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sea bendito el nombre de Dios. De modo que podemos, hermanos, buscar a Dios. Buscar. Y la Biblia dice que el que busca, el que pide y el que toca, se le abrirá. O sea que si sabemos cuál es la llave y tenemos la llave, miramos cerrado, pero mira, hermano, no sabemos usar la llave. Aleluya. Tenemos la llave, usemos la llave, abramos la puerta. Porque allí adentro solo van a entrar los santos, aleluya. Cuando usted abre esa puerta, se va a dar cuenta que ahí no hay, aleluya, nada que le estorbe, aleluya. Cuando usted abre esa puerta, usted se va a dar cuenta, aleluya, que venir a la presencia de Dios es algo mejor, aleluya, que ir a una fiesta, que ir a un parque, que ir a cualquier otro lugar de diversión, donde usted pueda divertirse. Pero cuando usted viene al lugar a hablar con Dios, va a sentir que su espíritu entra en un nivel, aleluya, superior. Va a sentir que su cuerpo, aleluya, se siente liviano y quiere llorar, y no llorar de tristeza de dolor, sino llorar de felicidad, porque los brazos de Jehová lo ha cubierto, la sala de Jehová lo han cubierto. Y la Biblia dice que el que habita a la derecha del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sea bendito el nombre del Señor, aleluya. Mire que yo no quiero ya llevarme más tiempo. Solo quiero, hermanos, animarme a seguir adelante. Esta carrera, amén, no es del que comienza, sino del que la termina. Amén, esta carrera, hermanos, no es de un año, 2 años, no. Puede ser que alguien solo esté un día, porque ahora se fue y mañana se fue con el Señor, venció la carrera. Puede ser que alguien esté 1 año o 10 años, Dios lo llamó y le fue fiel, se fue con el Señor. Pero a nosotros que todavía estamos en este cuerpo, sigamos peleando, sigamos luchando, aleluya, porque el galardón es grande. Los amigos que en esta noche, en esta tarde, amén, nos acompañan. Quizás sientan ellos distinto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el gozo? Pero que para sentirlo hay que entrar. Amén. Ese gozo no se puede sentir si no entramos en él. Aún aunque usted diga yo soy cristiano, pero si usted no entra ese gozo, aleluya, tampoco puede sentir. Si hay amigos en esta tarde, la invitación está, amén, para todos aquellos. Si oyes mi voz, ¿cuánto está en tu corazón? Y hay quienes dicen es que yo tengo que cambiar primero para venir al Señor. Pero el Señor no dice eso. Amén. Amén. Si el Señor dijera, mire, todo el que quiera venir en pos de mí, cambie primero, entonces le predicaríamos eso. Pero lo que Dios dice, venid a mí tal como estéis, aleluya, cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hay alguien, hermanos, que puede estar con una botella de la cerveza ahí, pero el Señor dice, venid tal como estéis. Amén, venga así, que Dios se va a encargar de cambiarnos. Aleluya. Hay alguien que quiere entregarse al Señor esta noche. Gloria a Dios.
Amén. Hay alguien que todavía no se ha entregado al Señor y quiere decirle al Señor: quiero cambiar el rumbo de mi vida. Hay dos caminos. Amén. Y aunque son muchos los caminos, dicen que lo llevan a Roma, pero el que lo lleva al cielo solo es uno, y se llama Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En estos tiempos podemos ver las clases de caminos que hay, pero son caminos torcidos. Aleluya. Amén. Pero el camino de Dios es recto. Sea bendito el nombre del Señor. Si no hay, hermano, yo sé que todavía hay siervos aquí que traen fuego. Amén. Yo más que todo quería saludarles. Amén. Desearles sacar a uno. Amén. Que si no lo volvemos a ver aquí, pero bueno, hay un lugar allá donde lo vamos a ver. Porque en aquel lugar, hermanos, no vamos a necesitar ventiladores. Es más, no vamos a necesitar ni sol. Amén. No vamos a necesitar, hermanos, de lluvia. No vamos a necesitar de nada, porque el Cordero estará con nosotros. Amén. El Cristo de la gloria nos alumbrará. Sea bendito el nombre del Señor. Hermano, miren, para la gloria de Dios, estamos allí por 2 años, hermanos, pastoreando una iglesia. Mi esposa quedó allá encargada. Amén, somos pocos, pero ahí estamos, luchando. Amén, tratando de hacer el trabajo para el cual Dios nos ha llamado. Amén, hay muchos hermanos que nos esforzamos en esta tierra, de poder amontonar tesoros en la tierra. Amén, pero cuando no se pueden amontonar esos tesoros, amén, entonces hay que ver, hay otros tesoros mejores que podemos amontonar, amén, y no aquí en la tierra, sino que allá en el cielo. Amén, y estamos buscando amontonar esa clase de tesoros allá en el cielo. Amén, ahí estamos trabajando. Amén, para la gloria de Dios, hermanos. Comenzamos ahí con 4 familias. Que estábamos ahí, es como un campo, no es ciudad. Y cuando comenzamos allí, nos llegó a visitar una familia y dijeron: oiga, pero pues aquí a quienes le van a hablar de la palabra de Dios, aquí lo que vemos solo son animales, ovejas, caballos. Amén, es lo que me miraban por ahí. Y le digo yo: bueno, pues cuando regrese se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta que sí hay ovejas, no hay caballos, ¿saben? Ahí como al año nos volvió a visitar el hermano y se quedó viendo ya el grupito que habíamos. Dice: hombre, en realidad, dice, cuando se habla con fe, Dios respalda la fe. Ahorita, hermano, ya tenemos alrededor de unos 40, 45, amén, que estamos ahí trabajando para el Señor y seguimos trabajando, no nos paramos ahí, seguimos trabajando, porque hasta ahorita, hermano, Dios nos está respaldando y Dios nos seguirá respaldando. Así que ahí estamos trabajando y yo veo, hermanos, que aquí también, amén, a pesar de que el enemigo trabaja arduamente, amén, y muchas veces el enemigo dice: hombre, lo voy a arruinar. Pero a veces, hermanos, no es la mano del enemigo, sino que es la mano de Dios, que quiere sacudir. Y en ese sacudón, para dejar lo que es fruta buena y sacar la que es fruta podrida. Amén, porque la fruta podrida daña la fruta buena. Entonces, a veces, hermanos, Dios tiene que hacer cosas que nosotros, a la vista de nosotros, no es buena, pero que después de todo vamos a dar cuenta, amén, que en realidad lo que hizo Dios fue que sacó aquello que no servía. Hay una anécdota. Dice que un hermano, y mire, ya iba a terminar, un hermano dice que él anhelaba comprar una Biblia. Dice que una vez caminando pasó por una librería y en una vitrina vio la Biblia.
la que él quería. Dice que él fue y trabajó y ahorró el dinero y regresó a la librería para comprar aquella Biblia, piel de cuero, hermanos, la hoja, ¿verdad?, de papel fino. La compró y el hermano ya andaba a donde quiera que iba y llevaba la Biblia bajo el brazo. De repente se paraba, la leía y seguía caminando. Y dice que una vez encontró a un hermano de la misma iglesia y lo vio el hermano, dice que estaba él leyendo la Biblia y se paró a platicar con él. Y estaba platicando de la Biblia, el hermano viendo la Biblia y luego se la regresó al hermano, al dueño. Cuando en eso venía una persona, y esta persona cuando iban cerca de ellos, que le echa pesca a la Biblia, hermano, y sale corriendo. Y él no sabía que era Biblia. Y dice que el hermano, el dueño de la Biblia, dice que comienza a reírse. Y el otro hermano le dice, oye, pues ¿por qué se ríe? ¿Por qué no sale corriendo detrás del ladrón y le quita la Biblia? Dice que el hermano sigue riéndose. Y le dice al hermano, oiga, usted como que le da gusto que le robaron la Biblia. Le dice el hermano, no, le dijo, es que no me río, le dijo, por eso. Y entonces, ¿de qué se ríe? Le dice el hermano. Es que me río del diablo, le digo, que siempre se equivoca, porque el diablo me robó la Biblia para que el ladrón se convirtiera, le dijo. Amén. Ya ven que hay cosas, pero como hay que tomar todas las cosas y ver el lado positivo que Dios puede usar, amén. Amén, que de todas las cosas tienen un lado positivo. Y cuando lo vemos por ese lado, vamos a ser bendecidos. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Nos hemos gozado, hermosa tarde, hermanos, de una manera muy especial. Aleluya. Pero tenemos también, por medio de la tecnología, ¿verdad? Vamos a tener este privilegio de escuchar algunas palabras de Daniel, ¿verdad? Desde allá donde él se encuentra, ¿verdad? A través del teléfono, ¿verdad? Y creo que en este preciso momento él queda con todos nosotros. Yo no sé cuál es el procedimiento. Amén. Amén.